Hola y bienvenidos a mi YouTube channel, The Word of God, la palabra de Dios. Hoy vengo a presentarles a ustedes las últimas noticias que están pasando, ya que yo veo muy poca en español. Yo empecé, déjeme decirle, este canal en el YouTube en inglés, todo lo hacía en inglés. Pero yo me doy cuenta, me he empezado a dar cuenta que hay muy poca información en español, lo que realmente está pasando políticamente, geográficamente, espiritualmente lo que está pasando. En español no se habla de eso. Entonces hay tanta información allá afuera de los importantes noticieros por el internet mundiales alrededor del mundo, especialmente el de Europa, que yo creo que voy a compartir con ustedes especialmente todo lo que está pasando últimamente. Número uno, ustedes saben muy bien que tenemos ya han salido los videos impresionantes, las imágenes de las áreas tras este tsunami en Indonesia. Dice que hay al menos 1.203 personas, el número de muertos por este terremoto. Las autoridades de Indonesia están convencidas, sin embargo, de que las cifras oficiales se van a quedar cortas. ¿Están oyendo? Creen que aún hay cientos de víctimas atrapadas bajo el barro. De esto casi ni se habla, muy por encima, y nosotros pensamos que eso ocurre en otros países, pero a nosotros nunca nos va a ocurrir nada. Señores, nosotros hemos leído, como cristianos que somos, todos hemos leído ya las profecías de los últimos tiempos, especialmente de Mateo 24, donde al Señor Jesús le preguntan los finales de los tiempos. Y una de las cosas que él declara bien claro, es, lo primero que nos dice es: cuidar que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, que ya están apareciendo, muchos diciendo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Déjeme decirle una cosa: Turquía, Irán están corralando a Israel, y ustedes saben lo que eso significa según Daniel 9. Pero vamos a ir primero por parte. Él dice que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y él dice que oirás de guerra y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Terremotos como nunca antes, constante, es constante. Le voy a buscar dónde es que están los terremotos hoy, especialmente hoy, que es el 1 de octubre del 2018. Le puedo decir, en las últimas 24 horas, en Indonesia volvió a temblar, en Sulawesi, una magnitud de 5.0. En Chile, hoy, 5.2. Hoy también en una región de India llamada Andamán, una isla llamada Andamán, tembló 5.1. En las Fiji Islands, las islas de Fiji, 5.0, y así le puedo ir diciendo constantemente. No para, no para. En Argentina, en San Antonio de los Cobres, en Argentina, acaba de haber un terremoto de no una magnitud tan grande, de 4.7 con 53 kilómetros. O sea, es uno tras el otro, no para. Ahora viene un taifún, no sé si lo sabe, para Japón, que está acabando con los vientos y con las lluvias. Con una magnitud de 5.0. En Chile, hoy, 5.2. Hoy también en una región de India llamada Andamán, una isla llamada Andamán, tembló 5.1. En las Fiji Islands, las islas de Fiji, 5.0, y así le puedo ir diciendo constantemente. No para, no para. En Argentina
acaba de, en San Antonio de los Cobres, en Argentina, acaba de haber un terremoto de no una magnitud tan grande, de 4.7 con 53 kilómetros. O sea, es uno tras el otro, no para. Ahora viene un taifún, no sé si lo sabe, para Japón, que está acabando con los vientos y con las lluvias. Entonces, si nosotros estamos advertidos de esto, nosotros tenemos que estar muy bien empapados en todo lo que está pasando en el mundo, porque se están cumpliendo las profecías. Otra de las cosas, nos están ocultando muchas cosas y algo está sucediendo. Cuando ahora, ellos nacionalmente, que ya Trump podrá enviar a todos Estados Unidos una alerta presidencial. Eso va a ocurrir el 3 de octubre. El gobierno mandará una alerta para aprobar las notificaciones de emergencia a nivel nacional. No se alarme cuando recibas una alerta del gobierno federal el 3 de octubre. La Dirección Federal para el Manejo de Emergencia de Estados Unidos, conocida como FEMA, va a ejecutar una prueba a nivel nacional de sus sistemas de alerta de emergencia y de las alertas de emergencia de forma inalámbrica. FEMA comenzará la prueba el miércoles 3 de octubre del 2018 a partir de las 2:18 de la tarde, hora del este, 11:18 AM, hora del Pacífico. Dicen ellos que la razón de la prueba es para determinar si el presidente podrá mandar un mensaje a nivel nacional en caso de una emergencia. La alerta que FEMA espera aparecerá en tu celular y será similar a la que probablemente recibas con una alerta Amber. Bueno, ahora ellos sacaron esto porque ellos saben y están esperando algo muy grande. Entonces, estas cosas no se lo dicen en la iglesia. Y uno se está dando cuenta por los acontecimientos mundiales que por alguna razón están haciendo esto. Voy a regresar a las profecías de los últimos tiempos, especialmente en la que a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron que nos dijera cuándo serían los finales de los tiempos. Una de las cosas que Él declara bien claro, es lo primero que nos dice es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, que ya están apareciendo, muchos diciendo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Terremotos como nunca antes, constantes. Y nosotros estamos advertidos de esto. Nosotros tenemos que estar muy bien empapados en todo lo que está pasando en el mundo, porque se están cumpliendo las profecías. Trump le está pidiendo un acuerdo. En estos días tuvieron una reunión Trump con el primer ministro Netanyahu, el primer ministro de Israel, y Trump pide un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, independientemente de que sean uno o dos estados. Oiga esto, no les interesa a ninguno de los dos, ya prácticamente les interesa. Dice el 2 estados o un estado. Él está abierto a las dos opciones como solución al conflicto entre los israelíes y palestinos. Y es que será feliz, él dice que él será feliz con lo que ambas partes acuerden. Esto es sin importar lo que Dios dice. Parece aparentemente que ninguno de los dos están llevando en cuenta o tomando en cuenta lo que esto significa para Dios. Y yo le voy a decir lo que esto significa para Dios. Él y el juicio de Dios contra las naciones. Déjeme decirle algo. Todas estas 4 lunas que hubo recientemente, lunas de sangre que ocurrieron durante varios días de fiesta judía este año, déjeme decirle que esto todo está trayendo un shemita, o sea, está trayendo juicios. Muchos salieron a observar las 4 lunas de sangre que los tenemos que recordar que todos vimos, el eclipsis solar que tuvimos también y lunar, pensando de que era mucha bendición que venía. Muchos observan todos estos eventos con mucha atención y también se pregunta: ¿estará Dios dando aviso? ¿Habrá bendición para Israel o maldición o un presagio que viene?
¿Será señal del juicio de Dios contra las naciones? ¿Vendrá el Mesías pronto? Hay muchas preguntas referentes a esto. Déjeme decirle que la Biblia dice que Dios juzgará a las naciones al fin de los tiempos. En Mateo 25, Yahshua, Jesús, habla sobre ese juicio y dice que las naciones serán juzgadas por la manera en que trataron a sus hermanos, ya sea si los alimentaron, los vistieron o los visitaron en la cárcel. Eso lo dijo sus discípulos en el primer siglo y sin duda pensarían que se refería a la manera en que las naciones de su tiempo trataban al pueblo judío. Pienso que eso es cierto aún hoy día y que Dios va a juzgar a las naciones modernas por su trato de Israel y el pueblo judío. En Joel 3:2 también habla sobre el juicio de Dios contra las naciones. En ese caso, las naciones serán juzgadas porque esparcieron al pueblo judío y repartieron la tierra. Eso hay que estar muy alertos a esto. Hoy en día las naciones también están presionando, especialmente Trump. Y yo no estoy contra Trump, yo no estoy diciendo que estoy contra los republicanos ni nada, pero sí estoy notando de que él tiene una indiferencia muy grande si se divide el Estado, como ellos dicen, el Estado de Israel, el Estado palestino, se pueden hacer dos estados. Eso yo creo que el Señor para nada lo quiere, para nada lo va a admitir. Ellos están presionando muchísimo para que divida la tierra de Dios. En el capítulo 38 y 39 de Ezequiel leemos sobre una futura guerra cuando ha de venir una confederación de naciones contra Israel con gran fuerza. Y Zacarías habla de un día cuando las naciones subirán contra Jerusalén. En ambos textos dice que Dios peleará en defensa de su pueblo. Dijo Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Eso está en Génesis 12:3. En este momento las naciones determinan de qué lado están. Y parece que los que maldicen a Israel son más de los que lo bendicen. Las naciones como Rusia, China, Reino Unido y Francia, más Alemania, han hecho un acuerdo peligroso con Irán, la nación que más auspicia el terrorismo mundialmente. Irán desea destruir a Israel, y eso lo sabemos todos, y a toda civilización occidental. Quedamos horrorizados cuando la Organización de las Naciones Unidas firmó dicho acuerdo. Me parece que Dios está irado contra las naciones que han abandonado la seguridad de Israel. Hay un tremendo peligro últimamente en la actualidad. Y pensamos en una nación como una entidad política con fronteras físicas, pero en tiempos bíblicos naciones eran también grupos étnicos. Ciertamente ambos serán juzgados por sus actos contra Israel. Por otro lado, la Biblia habla de otro tipo de nación. En Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes serán para mí, dice él, un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los israelitas. Esto está en Éxodo 19:6. Nosotros somos esa nación santa. No importa de qué país seamos o cómo sea. Nosotros podemos actuar rectamente. Podemos unirnos a Dios y a sus caminos en medio de un mundo de maldad. Y podemos escoger ser santos. Podemos pararnos del lado del Dios de Israel y de Israel de Dios. Viene el Mesías. Viene el Mesías y que no le quepa duda. Están pasando cosas muy grandes. Déjeme decirle que por eso estoy haciendo este video. De que para el año 2019 Amazon está sacando un nuevo show que se llama Good Omens, creado por Neil Gaiman en Gran Bretaña. Este Good Omens es la adaptación televisada basada en la novela fantástica de Good Omens, producida de la ficción. La historia se sitúa en el año 2018, cuando el apocalipsis y el juicio final se acercan para destruir a la humanidad. Escuche bien esto. Los juicios del bien y el mal se agrupan. Llueven sapos y los ánimos están alterados. Todo parece camino a la destrucción. Sin embargo, hay dos ángeles, uno bueno y uno malo. El ángel Aziraphale y un demonio llamado Crowley, que han vivido entre los simples mortales de la tierra y han convivido como ellos, se unen para encontrar una solución. ¿Usted está oyendo?
Ellos quieren encontrar una solución porque el ángel, interpretado por Michael Sheen, y el demonio, por David Tennant, trabajarán juntos para proteger al anticristo y que así pueda crecer en un equilibrio entre lo bueno y lo malo. En esta serie de Amazon, el anticristo va a ser un ser que necesita ayuda porque él no viene a hacer daño según ellos. Entonces ellos, por eso es que el ángel bueno y el demonio se han puesto de acuerdo para ellos salvar al anticristo del Dios del cielo, del Creador. ¿Están oyendo? Ustedes están dándose cuenta el proceso del anticristo que están llevando a cabo, que ya está dentro de las casas nuestras, de nuestros hogares. Nos están preparando, para que sepa, con estas series que van a salir ahora en el 2019, el año próximo, nos están preparando para la venida del anticristo. Es muy poco lo que la iglesia o muchas iglesias conocen del anticristo. Es muy importante, para mí es muy importante que nosotros sepamos lo que la Biblia y lo que el Espíritu Santo, lo que Jesús habló del anticristo, para que nosotros supiéramos desde Daniel, especialmente Daniel habla mucho del anticristo, Apocalipsis nos habla del anticristo, el hijo de perdición, Jesús también habló de él, y es importante que nosotros estudiemos y nosotros estemos un poquito más preparados, porque esto, en conclusión, estas series vienen como para que vean que el anticristo no viene a ser mal. Esta serie, muy esperada en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, quiere darnos a entender lo que verdaderamente el anticristo va a ser en la tierra. En otras palabras, va a ser un víctima de nuestro Señor Jesús, y ellos quieren parar lo que Dios quiere destruir, y es destruir completamente la maldad de la tierra. Eso es lo que yo creo que debemos de estar todos muy bien preparados, porque según la palabra del Señor viene un espíritu engañoso a la tierra. No quiere decir que es por esta serie televisiva, pero ya está operando este espíritu de iniquidad desde hace muchos años, y el espíritu engañoso que viene sobre toda la tierra. Entonces, esta serie es basada en que el anticristo lo que desea es parar una apocalipsis, una destrucción en el mundo. Fíjese lo que están ellos trayendo a nuestros hogares, a nuestra familia. Distuercen la verdad. Tenemos que estar muy preparados y tenemos que conocer bien en qué terrenos estamos nosotros ya, porque estos son tiempos muy peligrosos. En primera de Juan 2:22 dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Toda persona, déjeme decirle, que niega a Jesús, el espíritu del anticristo está operando en esa persona. En primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ya ahora está en el mundo. Eso está en primera de Juan 4:3. Hay muchas personas abnegadas a que no quieren saber nada de nuestro Señor Jesús. Esa persona, ya usted puede darse cuenta que tiene un espíritu anticristo. Hay personas que no han recibido todavía al Señor. Esas no quieren decir que sean anticristo, pero sí está operando dentro de ellos ese espíritu. Que puedan ser liberados, lo creo. Que ellos en un momento determinado vengan al Señor, también lo creo. En primera de Juan 2:18 dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora. ¿Cuántos versículos hay? ¿Cuántos versículos? Segunda de Juan 9-11. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. En Daniel 7, del 7 al 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia,
terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Aquí se está hablando claramente que es el anticristo. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, esto es palabra de Jesús, y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Por eso nosotros tenemos que estar en la verdad y muy bien parados sobre la roca, porque saldrán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas y van a hacer muchas grandes señales y prodigios para así engañar. Si uno no conoce nada del enemigo, uno no sabe lo que el enemigo va a hacer. En Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posibles, a los escogidos. Más o menos dice lo mismo que en Mateo 24:24. En Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. En 2 Tesalonicenses 2:3-4 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escucha, está hablando de Jesucristo. Pablo aquí está hablando de Jesucristo, dice, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. En Daniel 8:9-12 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este es el sistema del anticristo, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Vamos a leer un poco más. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión, y arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Aquí todo está hablando del anticristo. En Daniel 11:36-45 dice, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron, lo honrará con oro. O sea, es un hombre que, a pesar que los padres quizás creían en Dios o en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, nuestro Padre Santo, poderoso, el creador de todas las cosas, para él no existirá ni ninguno, solamente él. Es un hombre pretencioso, un hombre orgulloso, un hombre obstinado, un egocéntrico. Es solo él. Él es todo y lo quiere implantar en el mundo de que él es el único y Dios verdadero. Acuérdense que este hombre está operando con el mismo espíritu de Satanás que está dentro de él. Eso es el mismo Satanás. Y plata, piedras y preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra las más fuertes de las fortalezas y con la ayuda de un Dios extranjero, a los que le reconocerán, colmará de honores. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, que es Israel, y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Déjame explicarle. Edom, por siglos, el comercio entre el norte y el sur
entre Babilonia y Siria por un lado y Egipto en India en el otro, pasaba por Edom. Debido aparte a este hecho, ganó considerable prominencia. O sea, es como pudiéramos decir un estado. Moab quedaba al norte de Edom y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Aquí en el versículo 36 nos están ofreciendo ciertas características inquietantes de ese personaje. Dice aquí, el rey hará su voluntad. O sea, el anticristo será una persona obstinada. Contraste con el Señor Jesucristo, que dijo en Juan capítulo 5 versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. También dice que el rey se enaltecerá. Ahora, el cuerno pequeño, que es otro nombre para el anticristo, del Daniel capítulo 7, tratará de ser un gran cuerno. Nuevamente vemos el contraste con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió de Cristo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, diciendo, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te alabamos, Señor. Pero hay más aún, dice que se engrandecerá sobre todo Dios. El apóstol Pablo, una vez más, en su segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dijo de él, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se nos dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Será esta rebelión blasfema contra Dios, a la que señalará a este rey obstinado como la expresión final y lógica del humanismo. Él será un típico representante de todo aquello que se opone a Dios y de lo que constituye nuestra vieja naturaleza. Voy compartiendo con ustedes todos estos versículos para que ustedes vayan conociendo el carácter, la personalidad, cuando de este personaje llamado el anticristo en la Biblia, para si nosotros estamos aquí y los gobiernos estén respaldando a este individuo, nosotros que como cristianos tenemos que estar muy alertos para no caer en la mentira. Acuérdense que sigo repitiendo, viene un espíritu engañoso a engañar a todos aquellos que no aceptaron la verdad y la verdad de Jesucristo. Por eso es que yo hago este hincapié y estoy aquí estudiando la palabra y estoy horas dedicada a encontrar verdades para poderla compartir con ustedes, porque yo sé que esto tiene una recompensa un día y no quiero que haya una confusión cuando este sistema surja, del cual les puedo decir que el sistema ya está casi. Acuérdense que ya compartí con ustedes que Netanyahu y Trump quieren cerrar este tratado de paz en menos de 3 o 4 meses. Han estado por meses y meses tratando de cerrarlo, pero no llegan a un acuerdo. Y el acuerdo, en la última conclusión que han llegado todos, es que ellos tengan que tener 2 estados en una, Palestina y Israel. Algo que eso va contra toda la palabra de Dios. Por eso es que sabemos que el sistema del anticristo está muy cercano a la tierra. Nosotros estamos ya caminando, podemos decir bien, en los últimos minutos que le queda a la tierra de la poquita paz que hay. Por eso es que están pasando tantas cosas. Los terremotos, huracanes, tormentas, ciclones, taifún, terremotos,
Y es constante. Constante porque yo tengo el website, yo tengo la página abierta el día entero, la que constantemente me está indicando en cada país donde tiembla la tierra. Y le puedo decir que en 24 horas tiembla a veces hasta 200 y pico de veces en diferentes lugares del mundo. Lo mismo que Él nos habló en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13. Él no nos mintió, Él nos alertó para que nosotros, cuando viéramos estas cosas pasar, nosotros estuviéramos seguros de que su llegada es pronto. Por eso es que tenemos que estar bien con Dios, hacerle bien a los demás, estar muy arrepentidos. Acuérdense, esa es la clave número 1 de la salvación, el arrepentimiento, sentir rechazo de todo lo que va contra Dios. No se hagan amiguitos de los homosexuales porque son muy nice personas y no les rían la gracia. Eso es una abominación para Dios. Ámenlos, háblenle de la palabra. No lo acepto, aléjense de él. No se olvide lo que le pasó a Coré, que se abrió la tierra y se las tragó. Y el Señor le había avisado a Moisés: no te ajuntes con esa gente. No te ajustes con él y con toda su parentela y con todas sus amistades, porque los he maldecido y morirán. Y se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, si usted sabe que usted está hablando con una persona o tiene vínculo con una persona que está abominando, yo creo que lo primero que se debe de hacer es decirle: mira, yo como tú estuve ciego o ciega, pero yo creo que es tiempo de que yo te diga la verdad, porque yo conocí la verdad. Número 1, eso es lo que un buen cristiano hace: hablar del evangelio, predicar el evangelio. No te quieren oír, no te quieren escuchar, se pelearon contigo, quedaste bien con Dios. Olvídate. Si esa persona te odia, lo que va a hablar de ti, eso no te interesa, eso no te va a dar vida eterna. Pero quedaste bien, hiciste las cosas correctas. Yo estoy aquí para hacer estos videos, para compartir lo que yo he aprendido, porque a mí ningún pastor, y lo vuelvo a repetir, ningún pastor me lo ha enseñado. Sí me gusta oír las noticias, sí me gusta oír a 2 o 3 de los que quedan, verdaderos pastores, porque no quedan muchos, porque todos los que hablan es de dinero. Y cuando yo soy de las personas que, en cuanto yo oigo una prédica, pero nada más mencionan dinero, hasta ahí llegó la prédica conmigo, ya no la escucho más. Por eso no voy a una iglesia. Mi iglesia es el Espíritu Santo. Mi iglesia está dentro de mí, dentro de mi corazón, el que me dicta, el que Él me hace escudriñar la palabra. Yo conozco muchas personas que van a la iglesia y de esto no conocen nada. ¿Por qué? Porque al pastor no le interesa hablarle de estas cosas, porque estos no son los videos que gustan, ni la palabra que gusta. La palabra que gusta es: vas a tener bendición, y caerá bendición, y serás requete bendecido, y serás remultiplicado, y serás hasta que sobreabunda, y hasta que sobreabunda. Entonces los tienes ciegos, esa ceguera, ese espíritu mentiroso y falso que va a venir a la tierra, ya cayó en las mismas iglesias, y comenzó por las mismas iglesias, con los hijos de Dios. Yo tengo una amiga mía en Nueva York que ella me estaba contando que ella se da cuenta de todas estas cosas porque ya yo las estoy documentando. Pero ella dice que estuvo 17 años en una iglesia donde ella jamás escuchó nada de esto. Es que Maya no sabía ni la mitad de lo que ella podría haber sabido de los últimos tiempos. No le hablaban de eso y ella no. Lo único que hablaba es lo mismo que yo estoy diciendo, de prosperidad y que sí, que Dios es bueno. Amén, así es. Dios es bueno, eres el único bueno. Es más, eres el único bueno que existe. Pero es que nosotros tenemos que saber los planes del enemigo contra nosotros, y está aquí ya en la tierra, ya está operando la iniquidad de Satanás. Y si nosotros no lo conocemos, cuando él se siente en su trono y empieza a hacer milagros y prodigios, usted, cristiano, va a caer en la mentira, va a creerle, va a decir: no, si yo estoy supuesto a haberme ido antes. Así que este no es el anticristo. Eso es mentira, no es el anticristo. Esto es un hombre especial, escogido, y mira cómo ha prosperado a los países, mira qué paz ha traído a la tierra, y le van a creer.
le van a creer aún los escogidos. Ya se acerca ese fin. Hay muchos que no le quieren llamar así, hay otros que no me quieren creer, hay otros que no quieren creerle a ningún pastor y hay otros que no lo escuchan de un pastor. Y si la iglesia de Jesucristo no está preparada para enfrentar, ¿cómo van a enfrentar el anticristo o el sistema del anticristo? Cuando nosotros nos anuncia de un huracán, nosotros nos tenemos que preparar. Preparamos nuestras casas, las ventanas, compramos enlatados, compramos velas. ¿Es así o no es así? Porque nos tenemos que preparar para ese monstruo que viene y tenemos que tratar de proteger nuestro hogar lo más que podamos. Esto es lo mismo, exactamente igual. Pero si no nos avisan que viene un huracán, no estamos preparados. Entonces, ¿qué viene? El huracán viene y nos mata. Nos lleva a la casa, la vuela. Las ventanas se rompen y suponiendo que quedemos vivos, entonces no tenemos ni qué comer porque no teníamos enlatado suficiente, ni agua suficiente, ni tenemos con qué encendernos porque no compramos ni una vela, porque no sabíamos que venía. Esto es exactamente lo mismo. Yo lo estoy hablando bien fácil de entender. Estoy tratando de que las palabras mías no sean rebuscadas para que digan, ay, ¿qué dijo? Porque no entendí. No. Es palabra común la que usted habla en su casa y la que yo hablo en la mía. Tenemos que estar preparados espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Tener nuestros medicamentos apartaditos, porque uno no sabe lo que puede venir. Uno no sabe si viene una persecución contra nosotros. Y cuando venga el chip aún más, porque cómo vamos a comprar. Pero de eso no quiero hablar hasta en otro video. Les quiero decir cosas que quizás los asuste. Yo no estoy aquí para asustar a nadie. El Señor me tiene aquí para que yo hable lo que en las iglesias no quieren hablar. Y esto tenemos que estar muy preparados. Porque esto es un hombre que al principio va a venir con mucho carisma. Va a venir con vuelvo y repito, el espíritu engañoso sobre él. Va a hacer prodigios y milagros. Da grandísima al mundo. Va a traer una prosperidad. Y hasta los mismos escogidos pueden ser que caigan en la mentira. Porque no están preparados como debemos de estar preparados. Entonces por eso es que yo hago estos videos, para compartir con usted que me está oyendo, para que vaya conociendo lo que se espera aquí en la tierra, y no es dentro de 20 años, 30 años, como van las cosas rápido, porque en cuanto se firme ese tratado de paz, Daniel 9:27, donde dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana son 7 años. A la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama sobre el desolador, que según Trump lo quiere hacer antes de finalizar su primer término. Él quiere firmar ese tratado de paz. Después del tratado de paz viene la construcción del tercer templo, que ya lo tienen todo listo, desde la vaca roja, todos los utensilios que ellos usaban en el templo, lo tienen todo de oro puro, lo tienen todo listo, la vestidura del sumo sacerdote, todo lo tienen, todo, ellos lo tienen todo, y hasta saben a dónde van ellos a edificar ese tercer templo. Después de ese tercer templo, ¿qué es lo que viene? Al 3er año y medio, Daniel bien lo dice, cesará los sacrificios y él tomará ese templo y se va a sentar ahí el anticristo, demandando que a él lo adoren como un Dios, y él va a reinar desde Jerusalén. Si nosotros estamos aquí y no sabemos quién es él, le vamos a creer. Espero que ustedes me estén siguiendo lo que estoy relatando. Finalmente aquí en el versículo 36 vemos que dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Ese rey obstinado tendrá éxito al principio y por un breve periodo de tiempo. Dios permitirá que esto suceda durante la última mitad de la gran tribulación. El versículo 37, vamos a verlo un momentico, en el mismo capítulo 11 de Daniel. Dice así, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La frase del Dios de sus padres no hará caso ha dado lugar a conocer que el anticristo tendría que ser un israelito o descendencia de un israelita. Sin embargo, esta frase podría referirse a una persona que profese cualquier religión o un pagano.
Provenga de donde provenga, no respetará, dice la palabra, al Dios de sus padres. Como ya hemos dicho anteriormente, creemos que serán necesarios los hombres para ocupar este cargo, y ambos se nos presentan en el capítulo 13 de Apocalipsis. El primero es un guía o gobernante político que sale del Imperio Romano y probablemente de la sección griega del Imperio Romano. Pero este será aquel que no tiene que ser en absoluto un israelita. La segunda bestia que surgirá será un líder religioso e imitará a Cristo. Suponemos que será un israelita. Y luego dice en el versículo 37 que no hará caso ni del amor de las mujeres. Otra versión traduce esta frase desde el principio del versículo: no le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Esto se refiere evidentemente al deseo de las mujeres hebreas de ser la madre del Mesías. No solo será el Señor Jesucristo rechazado completamente, sino que se convertirá en el enemigo. Dirigirá una rebelión contra Dios y Cristo, como lo expresa en Salmos 2, versículos 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, conspirarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora bien, continuando diciendo en el versículo 37, ni respetará a Dios alguno. Esto indica claramente que él se opondrá a todas las religiones y a toda la adoración, con excepto de la adoración, por supuesto, dirigida al mismo. Su lema será promover una sola religión para el mundo, y él mismo constituirá esa religión. Así que él va a hacer persecución no tan solo a los cristianos, a todos los que adoren a no ser él, porque él quiere que lo adoren solamente a él. Él termina diciendo este versículo: porque sobre todo se engrandecerá. Y ese será el cumplimiento final de su propia voluntad de este obstinado rey. Su ambición total será la adulación propia. Él quiere que todo el mundo, dice que pequeños que grandes, que ricos que pobres, él quiere que todos lo adoren a él. Estas son las perspectivas terribles para los días finales de la gran tribulación. Dice en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 al 17, dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en el hombro de la bestia, o el número de su nombre. Esta va a ser realmente una dictadura motivada por la venganza. Ahora, en el versículo 38 de este capítulo 11, seguimos en el 11, Daniel leemos: pero honrará en su lugar a Dios de la fortaleza, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. El doctor Newell señaló lo siguiente: sabemos que la mitología pagana, que las diosas Cibeles y Diana son representadas muchas veces como coronadas con coronas de hileras múltiples, indicando claramente la idea de una fortificación con sus torres, sus murallas, almenadas y cosas por el estilo. Hasta aquí las palabras del Dr. Newell. Ahora, estamos seguros que usted ha visto cuadros de estos ídolos paganos, con estas coronas de hileras múltiples y con toda clase de fortalezas en ellas, y que representan a los reinos de este mundo. Según este versículo, el anticristo honrará al Dios de las fortalezas, que tiene los reinos de este mundo. ¿Y quién es él? Bueno, es Satanás, que le ofreció a Cristo los reinos de este mundo, y el Señor rechazó su oferta. Aparentemente él tenía el derecho de hacerle ese ofrecimiento. El anticristo aceptará esa oferta y llegará a ser un dictador mundial. Esto se nos dijo a la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, y también a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, que el anticristo va a aceptar la adoración, y él hará que en aquellos días el mundo adore a Satanás. Todos los reinos de este mundo estarán bajo su gobierno, que será la primera dictadura mundial verdadera. Continuando ahora en la lectura de este capítulo 11 de Daniel, leemos en el versículo 39: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más repugnables. Colmará de honores a los que los reconozcan. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Esta será la hora de Satanás, y él le sacará el mayor beneficio posible,
ya que él sabe que su tiempo será breve. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 leemos: por lo cual alegraos cielos y los que muráis en él. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El anticristo será el instrumento para cumplir totalmente en este tiempo la voluntad de Satanás. Él ejercerá su gobierno sobre muchos pueblos y dispondrá de las proposiciones como prefiera hacerlo. Él es ese rey obstinado en hacer realidad su voluntad y será el último dictador de este mundo. Espero que estén escuchando. Ahora, en el versículo 40 de Daniel y el 11, Daniel 11, comenzaremos a comprobar que la victoria del rey obstinado será temporal. Gloria a Dios por eso. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Otra versión comienza este versículo diciendo: este era el tiempo del fin que Daniel había tenido en mente por toda esta sección, es decir, los últimos días de la nación de Israel, que el Señor Jesús llamó la gran tribulación. El rey del sur mencionado aquí será evidentemente un gobernante de Egipto, pero nos resulta imposible identificarlo. En realidad, Egipto no había tenido un gobernante nativo por años. Sin embargo, este que va a surgir en el tiempo del fin probablemente unirá a toda África como ningún líder de Egipto ha sido capaz de hacerlo, y él vendrá contra el anticristo. Y el rey del norte, es más fácil de identificar, ocupará el lugar de la dinastía seleucida, y creemos que será el que provenga del norte y que fue mencionado en Ezequiel 38-39. Esa potencia desencadenará la campaña del Armagedón, que no será una simple batalla, sino una guerra total. En el mismo principio, el rey del norte será eliminado cuando Dios ponga en acción su juicio sobre esa nación, y continúa la profecía diciendo en el versículo 41: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. La entrada de esa nación del norte en Palestina precipitará la gran crisis y el conflicto del periodo de la gran tribulación. Cuando el anticristo entre a Palestina, mejor dicho, es decir, en la llamada tierra gloriosa, él se dará cuenta que va a tener problemas con Edom, Moab y Amón. Y ese es el territorio donde se encuentran hoy los descendientes de Ismael, que en el día de hoy son los árabes. Él va a tener dificultades con ellos, al menos por un tiempo, y luego en el versículo 42 leemos: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Así que según estas palabras, Egipto y el rey del sur se entregarán al anticristo. Y en el versículo 43 continuamos leyendo: se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía los seguirán. Este mensaje obtendrá el control de la riqueza de este mundo. Controlará todos los mercados monetarios del mundo. Libia y Etiopía se rendirán ante él, que obtendrá el control de África. Y dice también el versículo 44 de este 10º capítulo de Daniel: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Aquí se habla de noticias del oriente y del norte. Estas noticias se refieren al oriente con sus numerosos millones, y un gran ejército vendrá de aquellas tierras para participar en la batalla de Armagedón. Y este gobernante mundial estará preocupado. En aquel tiempo no habrá esperanza para el pueblo de Dios excepto en Dios mismo. Y leamos ahora el versículo final de este capítulo 11 de Daniel, que dice: plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Los mares, aquí se refiere al mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo es Jerusalén. En otras palabras, en ese tiempo el anticristo establecerá su cuartel general para la conquista del mundo entre el mar Mediterráneo y Jerusalén.
Sin embargo, en vez de gobernar desde allí, será destruido por el Congreso personal del Señor Jesucristo, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 20. El mar habrá asumido el control total y solo la venida personal del Señor Jesucristo para establecer su reino podrá liberar y salvar a cualquiera que se encuentre sobre la tierra. Qué momentos tan difíciles se nos acerca a nosotros. A pesar que a muchos esto no le llama la atención, no creen que es para ellos, no le tienen intenciones ninguna de ni siquiera de estudiarlo o de repasarlo, yo aún así lo voy a dar, porque yo creo que el Señor por alguna razón nos está dando a nosotros esta advertencia. Debemos de notar que vino un mensajero celestial no identificado y le dijo a Daniel en el 10, capítulo 10, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Hay 3 detalles importantes que necesitamos observar en este versículo. Número 1, que vemos que se refería a tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Ya lo sabemos, Israel. Concernía al pueblo de Daniel, es decir, a la nación de Israel. Número 2, es una visión para los últimos días. Los últimos días del Antiguo Testamento son identificados como los últimos días del Nuevo Testamento, que el Señor Jesús llamó al periodo de la Gran Tribulación, y que corresponde, en opinión del profesor McGee, a la semana 70 de la profecía revelada a Daniel. Número 3, dice que porque la visión es para esos días, y como traduce mejor otra versión, la visión es para días aún lejanos, muy lejanos de Daniel. Es decir, que transcurrirá un prolongado periodo de tiempo hasta que lleguemos a los últimos días. Ya hace mucho tiempo que Daniel tuvo estas visiones. En realidad, por lo menos han pasado como unos 2600 años. No sabemos realmente si nos estamos moviendo en la órbita de esos días, pero se ve por lo que estamos viendo y los acontecimientos mundiales que parece que ya entramos en los últimos tiempos. La iglesia tendrá que ser recogida supuestamente por algunos primero, lo cual constituirá el próximo evento en el programa de Dios. Pero tal evento, ni fecha ni día con exactitud no la hay, ni podemos anticiparla. Cualquiera que intente fijar una fecha para el momento en que Cristo recoge a su iglesia estará manejando datos que no se encuentran en la palabra de Dios. En el capítulo 12 de Daniel tratará los siguientes temas: la gran tribulación, el versículo 1, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que es el versículo 2 y 3, el sello de la profecía, hasta el tiempo del fin, versículos 4 y 9, y la abominación desoladora, en versículos 10 al 13. Entonces, mis amigos, esperamos que me acompañen en el próximo encuentro que tengamos a estudiar estos capítulos de este libro, que ya, como hemos leído, es para los últimos tiempo. Mire qué confusión viene a la tierra, y por eso tenemos que estar bien parados y firmes en la verdad. Que los judíos pensarán que el anticristo es el Mesías de ellos. Los musulmanes pensarán que el anticristo es su Mahdi, o sea, su Mesías. Los budistas pensarán que el anticristo es el Maitreya de ellos. Y los que no son creyentes en ninguno de estos, entonces van a ser seducidos por él y pensarán que ya tienen la respuesta de paz con este gobierno mundial, y ellos se van a comprometer. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para sentarnos a conversar con nuestros hijos y explicarle a nuestros hijos, por si es que ellos van a ver esto, aunque yo creo que nosotros lo vamos a ver, pero nosotros tenemos que sentarnos con ellos. Esta juventud que conoce muy poca de la palabra, entonces se van a liar con el sistema de la bestia, de Satanás, de los ángeles caídos, de los demonios y en sus dominios. Caerán fácilmente porque están ya bien manipulados, porque tienen muy poca fundación en la palabra, tienen muy poco conocimiento nuestros hijos de la palabra. Entonces, si nosotros, siendo cristianos, las iglesias no nos enseñan, dime usted, ellos que no van casi a la iglesia, menos están oyendo de la verdad. Por eso es que yo me atrevo a hacer estos tipos de videos, para ayudarlos a todos ustedes, para que ustedes vayan conociendo a lo que nosotros nos estamos acercando. Así que solo me queda por decir que debemos estar preparados, bien parados en la fe,
no desconfiar jamás de las promesas que tenemos del Señor. Él viene por un pueblo santo, un pueblo completamente sometido a Él. Vamos a apartarnos del mal, vamos a apartarnos de los pecados que nos alejan de Él. Y después de darles tantas noticias desagradables de escuchar y tantas profecías necesarias de nosotros conocerlas, porque tenemos que estar bien empapadas en ellas, le voy a dar un maná. Le voy a dar pan del alma. Y está en 1 Corintios 1, 7 y 8. Dice así: de modo que no les falte ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, con esto les digo de que tenemos que estar firmes hasta el fin. Pase lo que pase, no tenemos que entrar en pánico, ni no tenemos que afligir nuestra alma. Al contrario, desear el regreso de nuestro Señor Jesucristo con fe y valentía. Él nos promete que Él estará con nosotros. Él nos promete eso. Y tenemos que ser irreprochables, alejarnos del pecado. Siempre estar arrepentido de todos esos que hemos cometido y caminar una vida recta en Él. Y yo le puedo asegurar que con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que el Señor nos ha prometido, nosotros alcanzaremos esa vida eterna. Que Dios los guarde, que Dios los cuide y hasta la próxima.